Hola, ¿qué tal compañeros, maestras, maestros? Esperando que en este inicio de semana estén muy bien. Como ustedes conocen, se acerca el Consejo Técnico Escolar y para esta sesión se están dividiendo ya como tal en 5 guías. La primera guía para este Consejo Técnico es la de Centros de Atención Múltiple, lo que es el CAN. La segunda, Educación Inicial. Ahora se divide en preescolar, la guía para primaria y también la guía para educación secundaria. El enlace de cada uno de esos materiales te lo dejaré en la parte de abajo para que lo puedas descargar y le puedas dar una lectura más profunda. Estas son las guías. Lo que es para primaria y secundaria, la guía de manera general es la misma, se manejan los mismos datos, la misma información, solamente tenemos que enfocarlo de manera particular a cada nivel educativo. Donde hay una diferencia es aquí, en la guía de preescolar. En la guía de preescolar, de acuerdo al nivel educativo, sí tiene diferencia con primaria y secundaria. Por lo cual iremos trabajando lo que es la guía de preescolar y a la par también trabajaremos esta guía para educación primaria. Las dos guías inician con su índice. De aquí parte a lo que es la presentación. En esta presentación marca lo que es el propósito. El propósito es reflexionar acerca de ese compromiso que tiene la escuela para garantizar que las niñas, niños y adolescentes alcancen el máximo logro de los aprendizajes esperados, así que tengan inclusión y también equidad. Aquí lo que nos marca la guía de preescolar es que hay que desarrollar el interés y el gusto por la lectura, promover la oralidad, la lectura y la escritura en los niños y las niñas. En las 3 guías marca 3 momentos. El primer momento va dirigido a lo socioemocional. Se va a revisar el triángulo cognitivo. Es ese triángulo que está en pantalla, donde se plantea una situación, una circunstancia que has vivido en la vida cotidiana, para pasar a los pensamientos, de qué manera interpretas la situación, las emociones, qué es lo que sientes al vivirla, pero también los comportamientos, cómo respondemos, cómo reaccionamos ante las situaciones que se nos presentan. Eso es lo que vamos a trabajar en el primer momento. En el segundo momento, se busca reflexionar sobre la importancia de la comprensión lectora. ¿Por qué la comprensión lectora es importante y es vital para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes? En el tercer momento, se propone al colectivo abordar y dar seguimiento a aquellos asuntos de interés que se seleccionaron en las sesiones pasadas. ¿Qué es lo más importante que debe atender la escuela y de qué manera lo vamos a ocupar? ¿De qué manera vamos a responder a esas necesidades que tiene la institución? De acuerdo a las guías, las actividades se deben desarrollar de manera presencial. Por lo tanto, es importante tomar las medidas necesarias para cuidar a todos los compañeros y las personas que participen en este Consejo Técnico Escolar. Es importante recalcar lo que han venido mencionando en consejos técnicos anteriores, que las actividades y los productos solamente son propuestas, sirven para orientar la sesión, para reflexionar, pero esto no quiere decir que se deban convertir en instrumentos de un control administrativo. También se marcan las medidas de prevención y el cuidado de la salud para la sesión presencial del Consejo Técnico Escolar. Si algún miembro, algún compañero docente o del personal de la escuela presenta cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, debe quedarse en casa y seguir las indicaciones del médico. Desde la entrada debemos mantener los filtros, como lo es la toma de temperatura, el lavado de manos, el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia a 1.5 metros, así también evitar compartir o intercambiar materiales durante la sesión. Tenemos que trabajar en un espacio ventilado y desinfectar, limpiar el mobiliario que vamos a utilizar para evitar los futuros contagios. También está la agenda, esta agenda de trabajo que se divide de la siguiente forma. Está el encuadre de la sesión. La actividad es la presentación de los propósitos, materiales y productos, el mensaje de inicio de los trabajos para esta sesión y se dispone de un 5% del tiempo. En el primer momento empiezo por mí, con la actividad de pienso
luego siento y actúo con un 20% del tiempo. Aquí hay una diferencia para preescolar, primaria y secundaria. En preescolar maneja favorecer, en el momento 2, favorecer la lectura en preescolar. Y para primaria y secundaria es desarrollemos la comprensión lectora para favorecer la equidad y la excelencia. En preescolar, las actividades que se proponen es leer en educación preescolar, aprender a leer a través de otros, aprender a leer por sí mismos, con un 50% del tiempo a utilizar. Y para lo que es primaria y secundaria, ¿qué significa leer? Cómo favorecer la comprensión lectora en el aula y en la escuela, de igual manera con el 50% del tiempo. En el tercer momento está la organización de la escuela. Se van a abordar los asuntos que fueron prioritarios por el colectivo para seguir mejorando a la institución. Para esto se destinará un tiempo del 25%. Y más abajo, en ambas guías, están los propósitos y materiales. Tienen algunas variaciones, pero de manera general la esencia es la misma. En el propósito para preescolar, reflexionar sobre la importancia de desarrollar la autorregulación como la práctica del autocuidado. Se pide que se reflexione acerca de la importancia de favorecer la lectura como una habilidad fundamental en el desarrollo de las niñas y niños. Ahora, para lo que es primaria y secundaria, se tiene que reflexionar sobre la importancia de favorecer la comprensión lectora como una habilidad indispensable para acceder a otros aprendizajes en la escuela y para resolver situaciones en todos los ámbitos de la vida. En los materiales, se solicita una hoja blanca en ambos casos. También se solicita ver lo que es el video de educación inclusiva que ya subí aquí al canal por si gustas verlo. Ahora, la única diferencia es que para preescolar se pide el webinar de asesoría 1, específicamente solamente en un tramo de lo que es el video, la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en un contexto híbrido. Y para primaria y secundaria tiene que ser el webinar, pero de la asesoría 2. Es de la misma asesoría, solamente que les tocaría la número 2. El producto. Acciones para favorecer el desarrollo de la lectura en educación preescolar y acciones para favorecer el desarrollo de la comprensión lectora en la escuela. Al final debemos obtener un listado de varias acciones para favorecer la lectura tanto en preescolar como en primaria y como en secundaria. Lógicamente eso de acuerdo al desarrollo cognitivo, de acuerdo a las características de nuestros estudiantes. Avanzo, tenemos las actividades sugeridas. Para este primer momento, lo que es encuadre de la sesión es lo mismo en las 3 guías. Se tiene que revisar la presentación de la agenda de trabajo, conocer cuáles son los propósitos, los productos esperados de la sesión y organizar las actividades. Se recomienda leer la guía para saber, entender lo que se va a realizar, pero también para tener preparados los materiales que vamos a ocupar. Se debe de analizar el mensaje de inicio de los trabajos de la sesión. Posiblemente este será el mensaje que siempre nos mandan de la Secretaría de Educación Pública por la maestra Delfina Gómez Álvarez. En el primer momento, empiezo por mí. Pienso, luego siento y actúo. Para este primer momento, se maneja que se debe de reflexionar sobre la autorregulación emocional y el vínculo que ésta tiene con los pensamientos, las emociones y la conducta. Se debe de favorecer la mejor relación con nosotros mismos y con las demás personas. Hay una lectura que debemos de realizar acerca de la autorregulación emocional. En ambas guías viene la misma acerca de qué son las emociones, que nos sirven para adaptarnos. También lo que dice Daniel Goleman, la autorregulación emocional es la capacidad para regular nuestra conducta y nuestro estado emocional de forma flexible en función de las necesidades de la vida diaria. Está muy interesante esta parte que dice Goleman. Una estrategia para la gestión de pensamientos, emociones, conductas, y es lo que se conoce como el triángulo cognitivo, ese triángulo que te presenta al inicio. Vamos a imaginar una situación y con esa situación vamos a trabajar con los pensamientos, las emociones y los comportamientos. En la parte de abajo te piden que de manera individual en una hoja
se realice el mismo esquema, este esquema que estoy colocando en la parte de aquí arriba. Y ahora se va a pensar en una situación que hayamos tenido, que nos haya pasado recientemente. Ahora vamos a colocar en la parte de arriba cuál es la situación que nos ocurrió. En los pensamientos colocaremos lo que pensamos, lo que interpretamos de esa situación en ese momento. En las emociones, cuál fue nuestro sentir, qué sentimos, cuáles fueron nuestros sentimientos en ese momento. Y ahora, ¿de qué forma respondimos a esa situación con esa situación que se nos planteó? Una vez que lo tengamos, nuevamente se va a escribir la misma situación, pero ahora en el pensamiento se debe de colocar una alternativa. ¿Cuál sería nuestra manera de pensar? ¿De qué otra forma hubiéramos interpretado esa situación? Para las emociones puedes colocar las mismas, solamente puede variar la intensidad, pudo ser más fuerte, pudo ser menor. Y en los comportamientos, ¿de qué otra forma hubieras respondido a la situación? Ya con tu pensamiento, ya con tus emociones, ¿de qué forma diferente hubieras podido reaccionar a esa situación que se te presentó? Vamos a avanzar en la guía. Pide reflexionar en colectivo acerca de cómo se sienten después de pensar de una forma diferente de resolver una situación confrontativa. Consideran que están ejerciendo su libertad de actuar de una mejor manera. Se tiene que revisar el anexo 1, donde están marcadas algunas actividades para trabajar con los alumnos acerca de la estrategia para favorecer el bienestar socioemocional. Igual en el anexo 1 marca lo que es un video para poder visualizarlo, para poder trabajar con los estudiantes. En el momento 2, para el momento 2 sí hay algunas diferencias en lo que es la guía de preescolar con las guías de primaria y secundaria. Recordando que pues aquí en preescolar va dirigido a las niñas y niños, y para lo que es primaria y secundaria es para niñas, niños y adolescentes, para los jóvenes. En la de preescolar marca que las niñas y los niños construyen ideas sobre la lectura y la estructura antes de ingresar al preescolar. Esto quiere decir que los niños no entran vacíos al preescolar, llevan aprendizajes previos, llevan las nociones, los conceptos básicos proporcionados por la familia, por su entorno, por la misma sociedad. Se van a revisar dos estrategias de lectura. La primera es leer a través de otros y la segunda, leer por sí mismos. Aquí es importante que se van a definir algunas estrategias para poder implementar en el aula, así como también el trabajo colectivo en la escuela, tanto los docentes, así como padres de familia. Todo esto para favorecer a las niñas y niños. Avanzamos con leer en educación preescolar. De manera individual piden que contestemos lo siguiente: ¿qué significa leer en educación preescolar? ¿Qué y cómo leen las niñas y los niños en educación preescolar? Se deben de pensar en algunas situaciones donde se haya dado ese acercamiento de las niñas y niños a la lectura. Hay que compartir estas situaciones didácticas y también dar respuesta a la actividad número 6 para trabajarlo en plenaria y realizar la reflexión. Reflexionemos qué situaciones didácticas utilizan con más frecuencia las y los integrantes del colectivo, compartir toda esa variedad, toda esa gama de actividades que utilizamos con los alumnos. Se tiene que revisar la siguiente lectura. Hay que ver el webinar Asesoría 1, la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en un contexto híbrido, solamente del minuto 57 a 1 hora con 9 minutos. Y a partir de esto debemos de reflexionar con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las vertientes señaladas que propician en sus niños y niñas? ¿Qué actividades o formas de trabajo favorecen el uso del conocimiento del sistema de escritura? ¿Qué situaciones didácticas promueven la comprensión sobre el uso y las funciones de los textos? Se deben de argumentar las respuestas y ahora pasamos a lo que es aprender a leer a través de otros, aprender a leer por sí mismos. Estas dos estrategias que nos proponen. Hay que observar nuevamente un fragmento de este video webinar Asesoría 1 y con esto vamos a formar parejas y a partir de las ideas sugeridas en el video y de la experiencia debemos de compartir algunos ejemplos de la situación didáctica que nosotros hayamos trabajado y cómo vivimos esa experiencia. Además de qué manera hacemos esa promoción de la lectura con nuestros alumnos.
Es importante que compartamos en plenaria esas experiencias para intercambiarlas y reflexionar. Vienen algunos cuestionamientos y por último hay que revisar las recomendaciones para fortalecer la comprensión lectora en educación preescolar e identificar algunas de las ideas que podrían incorporar al trabajo del salón de clases. Tenemos que observar el video de educación inclusiva, reflexionar sobre el mismo, identificar las acciones que podemos realizar en el salón de clase para las niñas y los niños, así como las acciones que debemos de realizar como colectivo, pero también no olvidar el trabajo con madres y padres de familia. Los padres de familia son muy importantes para el proceso de la lectura con los estudiantes. Se deben de definir acciones que favorezcan la lectura, pero que tengan importancia y también mucha diversidad para los educandos. Es importante que analicemos el programa escolar de mejora continua y si es necesario incluir algunas actividades didácticas que favorezcan, que fortalezcan la lectura. Para lo que es primaria y secundaria, se debe desarrollar la comprensión lectora para favorecer la equidad y la excelencia. La mayor parte del conocimiento de las escuelas ofrece o se da a través de la lectura. En la educación básica se debe de contribuir a que las niñas, niños y adolescentes comprendan, que aprendan a leer, que lean y que comprendan. Se deben de registrar las respuestas. De manera individual vamos a leer el siguiente fragmento, hay que responder igual algunas preguntas, se debe de comentar y compartir en plenaria. Es importante analizar las ideas y los certificados que se presentan en el webinar de asesoría número 2, la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en un contexto híbrido. De manera muy personal, es un excelente material. El ponente es el maestro Enrique Lepe García. La verdad está muy bien esta presentación que hace el maestro. Se la recomiendo por si pueden visualizarla. De igual forma, ese material, ese video ya lo puedes encontrar publicado en el canal. Avanzamos con lo que es la concepción de lectura y escritura. Leer y comprender. Se tiene que reflexionar las ideas principales que se presentan en el video, también lo que significa leer y la actividad número 6. Bien, aquí también para compartir, hay que compartir las respuestas de cada una de las actividades y registrar los pasos o las estrategias que hayamos comentado y realzar las más importantes o las más comunes, lo que más implementamos en el aula con los alumnos. Tenemos que observar y realizar las siguientes preguntas. Nuevamente piden que observemos lo que es el webinar de asesoría número 2, ahora en un fragmento diferente. Continuamos con algunas preguntas. Y finalizamos con esta parte que dice observar el video de educación inclusiva, reflexionar sobre lo siguiente, de qué manera la comprensión lectora favorece la participación plena y el aprendizaje de todo el alumnado en la escuela, porque es importante garantizar que todas y todos los estudiantes desarrollen habilidades de comprensión lectora, cómo favorecer la comprensión lectora en la escuela. Ahora, con todo esto que hemos realizado, hay que identificar una acción que se pueda realizar en el salón de clase con los estudiantes, pero también que se pueda realizar con el apoyo colectivo de los docentes y trabajar con los padres de familia. Aquí es importante analizar si es necesario incluir en el programa escolar de mejora continua algunos ajustes, algunas actividades para fortalecer la comprensión lectora. Si es necesario, hay que realizarlo para poder estructurarlo de una mejor forma. Para el tercer momento, tenemos aquí organización de la escuela. Se van a abordar los asuntos prioritarios que decidimos como colectivo para seguir mejorando nuestro servicio educativo. En este momento de la sesión, pues lo que se va a abordar son aquellos intereses que marcamos en las sesiones previas, aquello que es prioritario atender y que merece este tiempo específico para poder abordarlo y para poder priorizarlo con el colectivo docente. Debemos de tomar acuerdos, todos aquellos acuerdos que sean necesarios para que este trabajo se realice, pero también de qué manera lo vamos a realizar. También colocan un enlace donde se puede acceder para dar a conocer aquellas necesidades de formación y los apoyos didácticos que requerimos como docentes. Es una encuesta de detección de necesidades de formación docente, rezago y abandono escolar y dan este enlace. Desafortunadamente todavía por la mañana que entré o quise entrar a este enlace,
aparecía que todavía no estaba activo y esto se debe a que también marca que estará disponible a partir del 28 de enero a el 15 de febrero de 2022. Esperemos que para este tiempo ya lo esté para que podamos participar en esta parte de esta encuesta que están colocando aquí. Y por último, ya en la parte de abajo tenemos los anexos, lo que vamos a utilizar, lo que vamos a ocupar, este material de refuerzo, material complementario para esta tercera sesión de Consejo Técnico Escolar. Y esto es lo que trabajaremos de manera general de lo que va a tratar cada una de las sesiones para preescolar, primaria y secundaria de esta tercera sesión del Consejo Técnico Escolar. Recuerda que el enlace para que tú lo puedas descargar te lo dejaré en la parte de abajo, en la descripción del video y en el primer comentario. Si esta información te es útil, compártela para que cada día con tu apoyo seamos más en el canal. Si es la primera vez que ves uno de los videos, te invito a que te unas, suscríbete y que actives la campana de notificaciones para que sepas en qué momento se publica más información para ti. De mi parte es todo, soy el profe Lalo, que tengas una excelente tarde.